Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Villabona y vamos a hablar sobre la teoría monetaria de Keynes. A lo largo de esta teoría vamos a ver el contexto histórico, los surgidos con el tiempo, algunos elementos centrales de su teoría, algunos efectos del mercado monetario y vamos a responder algunas preguntas claves sobre la política monetaria. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es empezar a hablar del contexto histórico. Keynes publicó su obra más importante, la Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero, en el año 1936. Pero su pensamiento se forma durante la Gran Depresión en los años 30, una crisis sin precedente que ocurrió en Estados Unidos, donde el desempleo alcanzó un 25% de la población, muchas empresas quebraron, el comercio internacional se desplomó. Lo más impactante de todo esto para Keynes fue que los economistas clásicos de su época decían que la economía se recuperaría sola, mediante el ajuste del libre comercio. Pero eso no ocurriría porque el desempleo masivo persistió durante muchos años. Por lo que Keynes se preguntó por qué el dinero no es solo un medio de cambio, sino que parece tener efectos tan destructivos en el tiempo por las crisis que acontecen. Entonces de ahí es donde nace la teoría monetaria de Keynes. Para entender la teoría, primero tenemos que recordar lo que decían los economistas en la teoría cuantitativa del dinero, como Argun Fisher y otros. Ellos sostenían dos ideas fundamentales. Primero, que la economía tiende naturalmente al pleno empleo, es decir, que las fuerzas del mercado, si se dejan actuar de manera libre, garantizan que todos los recursos de la economía o los recursos productivos se utilizan por completo. Y lo segundo es que la gente demanda dinero en una proporción constante a medida de su ingreso, es decir, que si el ingreso aumenta, la demanda de dinero aumenta en la misma proporción. Esta proporción la llamamos K, como se ve aquí, y la demanda de dinero la llamamos KY, pero aquí ya después está unida. A partir de estas dos premisas, los cuantitativistas decían que el dinero es neutral, es decir, que un aumento en la cantidad de dinero solamente afecta a los precios, pero no afecta a las variables reales como la producción o la inversión. Su ecuación famosa, la que se conoce de ellos, es donde la oferta monetaria se multiplica por la velocidad del dinero y esto es igual a los precios por la producción. Pero desde este punto de vista de ellos, esto se mantiene constante, esto se mantiene constante y solamente P sube. Por otra parte, Keynes irrumpe con estas dos premisas a través de la demanda efectiva. La idea es la siguiente. Aunque el ingreso total de una economía siempre es igual al producto total, porque todo lo que se produce es un ingreso equivalente, ese ingreso no necesariamente se gasta todo en bienes y servicios. Una parte se ahorra. Si ese ahorro se convierte en inversión, entonces la demanda agregada resulta insuficiente para absorber todo lo que las empresas tienden a producir. ¿Qué pasa con esto? Las empresas ven que sus almacenes se llenan de productos que no se venden y para evitar las pérdidas reducen la producción y despiden trabajadores y así la economía puede caer en un equilibrio involuntario de desempleo y no hay ninguna ecuación que lo saque de ahí. Ese es el gran hallazgo de Keynes, que el equilibrio macroeconómico no tiene por qué ser de pleno empleo. Si observamos esta gráfica, en esta parte vemos cómo hay una parte del ingreso o una parte del ahorro que prácticamente no se va a ningún lado. Digamos que esto no es lo más útil para la economía que veía Keynes. Ahora tenemos que tener en cuenta que una de las diferencias más importantes entre los clásicos y Keynes está en cómo se iguala el ahorro a la inversión. Para los clásicos, el ahorro, es decir, la S y la I son funciones de la tasa de interés. El ahorro es creciente con la tasa de interés, es decir, que si la tasa sube, la gente ahorra más porque obtiene mayor rendimiento. Con esto lo que vemos es que la inversión es decreciente con la tasa de interés. Si la tasa sube, menos proyectos resultan rentables. Por lo tanto, si hay un desequilibrio, la tasa de interés se ajusta hasta que la S es igual a la I, es decir, en este punto. Es decir, ese es el mecanismo automático como lo vemos en la gráfica. Para Keynes no está de acuerdo con esto porque para él el ahorro no depende principalmente de la tasa de interés, sino del nivel de ingresos. Si el ingreso baja, lo que él nos dice es que si el ingreso baja independientemente de lo que la tasa de interés haga y la inversión depende no solo de la tasa de interés, sino también de las expectativas de las empresas, lo que Keynes llama eficiencia marginal de capital. Por lo tanto, no hay ningún mecanismo automático que garantice que el ahorro es igual a la inversión planeada. Puede haber situaciones desde el ahorro
que sea mayor que la inversión y esto genera una demanda ineficiencia del empleo. Ahora tenemos que entender la fórmula de función de demanda de dinero keynesiana, donde él analiza o lo que nos da a entender es que MD es igual a K por I menos H por R por P, donde K por I representa la demanda de dinero de transacciones y precaución. Es positiva con el ingreso I. Cuanto mayor es el ingreso, o sea, esto es lo que quiere decir, cuanto mayor es el ingreso, más dinero se guarda para comprar y para imprevistos, como se logra ver acá en la gráfica. Donde H por R representa la demanda especulativa, que es negativa con la tasa de interés, es decir, que cuando la tasa de interés sube, la demanda especulativa de dinero baja, porque la gente prefiere comprar bonos, como se ve ahí en la gráfica. Y P es el nivel de precio general. Si los precios suben, se necesita más dinero nominal para las mismas transacciones reales. Esta ecuación es fundamental porque es lo que nos quiso dar a entender con esto, es que él rompe con la idea de que la demanda de dinero siempre es constante. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que la demanda de dinero también depende de la tasa de interés y por lo tanto no es estable. Eso significa que el dinero puede afectar realmente a la economía real. ¿Por qué? Porque los precios suben. Ahora vamos a responder algunas de las cuestiones que el profesor nos dejó. Y la pregunta es, ¿qué pasa si el Banco Central compra bonos? Y es que tenemos que imaginar que el banco decide incrementar la oferta monetaria mediante la compra de bonos en el mercado abierto. Entonces, ¿qué pasa según Keynes? Vamos a explicar de una manera muy clara. Primero es que al comprar bonos, el Banco Central paga con dinero nuevo, es decir, la oferta monetaria aumenta. Ahora, el público tiene más dinero del que desea gastar, dado su ingreso y la tasa de interés actual. Segundo, para deshacerse de ese dinero, de ese exceso de dinero, la gente compra más bonos. ¿Esto qué significa? El aumento de la demanda de bonos eleva el precio del bono. Cuando el precio del bono sube y la tasa de interés como se mueve en el sentido inverso, la tasa de interés tiende a bajar como se ve en la imagen. Lo tercero es que con una tasa de interés más baja, las empresas ven como atractivo hacer más inversiones en los cuales ellos, valga la redundancia, deseen invertir. ¿Por qué? Porque el crédito baja, es decir, pedir dinero prestado más económico. Entonces aumenta la capacidad, aumenta la inversión. Y cuarto, cuando aumenta la inversión, también aumenta la demanda de bienes y servicios y las empresas para atender esa mayor demanda aumentan su producción, compran más producción, contrata más personal, perdón, y esto lo que hace es que ayuda a crecer el PIB nacional. Desde este enfoque keynesiano vemos que una expansión monetaria reduce la tasa de interés, estimula la inversión, eleva la producción como se ve en la imagen y termina por aumentar subiendo el empleo. Ahora cuando hablamos desde la expansión capitalista versus keynesiano, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que ellos tienen es común es que ambos enfoques coinciden en que si la economía está en pleno empleo, un aumento en la cantidad de dinero siempre va a terminar generando inflación. ¿Por qué? Porque no hay capacidad productiva para aumentar la producción real. En ese caso y solamente en ese caso, se podría considerar que el dinero es neutral temporalmente. Pero sí existen algunas diferencias. La primera es que el mecanismo de transmisión en el enfoque cuantitavista, ese mecanismo es directo, es decir, entre más dinero, más gasto, como hay capacidad ociosa, aumenta la producción en el muy corto plazo. Pero después de eso suben los precios y se baja la producción en pleno empleo. Por eso es que a largo plazo el dinero para ellos es neutral. Para Keynes introduce un mecanismo que pasa por la tasa de interés, es decir, entre más dinero, baja la tasa de interés, aumenta la inversión, eh, aumenta la producción y aumenta el empleo de manera sostenida mientras que haya empleo, pues. El dinero para él no es neutral ni siquiera en el largo plazo. Si la economía no alcanza el pleno empleo, siempre tenemos que tener en cuenta, aparte de esto, es que siempre se habla desde el pleno empleo. La otra diferencia es que para el cuantitavista la demanda de dinero es estable, o sea, es constante. Pero para Keynes depende también de la tasa de interés, por lo que puede cambiar sin que varíe el ingreso. Esto lo que permite es que el aumento de la oferta monetaria se absorba sin afectar los precios, si se reducen las tasas de interés para Keynes. Y la tercera diferencia es el papel del Estado. Los clásicos desaconsejan la intervención del Estado monetario, pero para Keynes la justifica porque el mercado no se ajusta automáticamente.
Y por último, vamos a responder o a identificar esta pregunta como ¿cuándo no funciona la política monetaria? Lo primero es, por decirlo así, la trampa de la liquidez que Keynes identificó. Esto pasa cuando las tasas de interés ya son muy bajas, por ejemplo, muy cercanas a cero, como se ve en la gráfica en la trampa de la liquidez en esta parte. En esta situación, pues la gente espera que en el futuro las tasas puedan subir por lo menos un poco. ¿Qué pasa con esto? Que la gente no prefiere comprar bonos porque piensan que las tasas van a subir. Y si las tasas suben, el precio de los bonos baja y pues pierden dinero. Y pues entonces ellos prefieren guardar el dinero en efectivo. ¿Y qué pasa con esto? Que la demanda de dinero se vuelve perfectamente elástica a la tasa de interés como se ve aquí en esta gráfica. ¿Qué pasa entonces? El Banco Central aumenta la oferta monetaria y la gente simplemente sigue guardando el dinero. Por lo que la tasa de interés no baja porque digámosle que ya está en un límite muy bajo. Por otra parte, la inversión pues tampoco es que se estimule, es como si por decirlo así la plata cae en un bolsillo vacío, roto. Keynes reconoció que esto era una parte muy teórica, pero sabemos que esto puede ocurrir en algunas economías actualmente. Lo segundo es que la inversión se vuelve insensible a la tasa de interés. A veces la tasa de interés, aunque es baja, algunos empresarios no ven esto como muy atractivo porque la eficiencia del capital es muy baja. Es decir, si las expectativas son pesimistas o malas, las empresas simplemente prefieren no invertir, entonces prefieren no pedir plata prestada, así sea más barato. Por eso es que la función de inversión se vuelve pendiente como se ve aquí en la gráfica a la derecha. Finalmente, Keynes expresó su famosa frase que es que el vino se puede caer entre la copa y la boca. Es decir, que la política no siempre llega a su destino. En ambos casos, pues se necesita complementar con política fiscal mientras que gasto público o a través de impuestos para reactivar la economía si alguna política monetaria no funciona. Finalmente, pues vamos a tener en cuenta los puntos más relevantes de esto. Lo primero que tenemos que entender es que el pleno empleo no es automático, sino que necesita de una política monetaria y que las fuerzas del mercado no garantizan que la economía sea estable. Lo segundo es que el dinero no termina por ser neutral como lo determinaban los economistas clásicos en el corto plazo. Lo tercero es que la demanda del dinero pues tiende a ser inestable y para Keynes depende siempre de la tasa de interés. Lo cuarto es que la política monetaria pues tiene límites, o sea, tiene trampas y tiene inversiones invisibles que siempre se deben de respetar. Y pues lo último es que el vino se puede caer entre la copa y la boca y esa es la frase que él siempre decía y con la que termino mi exposición. Muchas gracias.